Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola a todos, te saluda Giancarlos desde la ciudad de Panamá. Mi esposa Wendy y yo servimos al Señor en la Iglesia Bautista China de Panamá, buscando ser de impacto y bendición a nuestra comunidad y generación. En el día de hoy nos toca revisar el texto de Gálatas, capítulo 1, versículo 1 al 9, que dice en Reina Valera 1960, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El mundo que nos rodea está repleto de distracciones que compiten por nuestra atención. Dentro de estas distracciones también hay muchas falsas enseñanzas y maestros de todo tipo que alegan enseñar la verdad de Cristo, pero en realidad enseñan una mentira, un evangelio corrompido. Tú y yo debemos estar muy pendientes de esta realidad y buscar conocer a profundidad el verdadero evangelio para no ser llevado por cualquier viento de doctrina, porque podemos ser tentados a seguir al maestro que hable más bonito o predique solamente prosperidad a nuestras vidas, o un mensaje que sea todo lo que queremos oír, pero no el verdadero evangelio que trae salvación. En el pasaje que estaremos meditando hoy, los Gálatas se encontraban en un contexto similar. Ellos eran creyentes que ya habían recibido el verdadero evangelio de Cristo, pero se habían alejado, y muy rápido, porque fueron tentados por un evangelio falso. Habían unos falsos maestros, unos agitadores que estaban enseñando un evangelio pervertido. En otras palabras, estos agitadores estaban haciendo que los creyentes en Galacia estuvieran regresando a las antiguas costumbres del judaísmo, principalmente la circuncisión, el obedecer la ley. Y no solamente estaban haciendo eso, sino que también alegaban que lo que Pablo les había enseñado a los Gálatas en un principio no era el evangelio completo, y ponían en tela de duda la autoridad y apostolado de Pablo. Frente a esta realidad, Pablo comienza la carta a los Gálatas con palabras firmes y duras respecto a la actitud de los Gálatas, pero esto también debido a su profunda preocupación por ellos y esperanza de que pudieran retornar al evangelio verdadero de gracia y paz. Lo primero que nos debe llamar la atención en los primeros versículos es que desde el saludo vemos no solo el sentir de Pablo, sino también la pasión y la carga que Pablo tenía por los Gálatas, ya que lo que estaba en juego era el contenido del mensaje del evangelio que Pablo les había proclamado a ellos. Debido a esto, desde el comienzo de la carta, Pablo traza una línea firme en contra de las falsas enseñanzas que estaban buscando también socavar su autoridad apostólica. Es por eso que Pablo comienza la carta diciendo que es apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Porque aquí Pablo establece que su oficio apostólico no fue originado ni mediado por voluntad humana, y en esta primera oración contrarresta a sus oponentes que decían que su designación como apóstol no venía de Dios. Pablo necesitaba establecer firmemente su llamado apostólico, ya que sobre esta base firme se iba a sostener todo lo que tenía que decir acerca de la fe y las obras, la ley y el evangelio, la libertad y la esclavitud, la circuncisión y la cruz en la carta a los Gálatas. Los siguientes versículos del 3 a 5 vemos que Pablo introduce el tema principal de la epístola, la gracia y la paz. Para Pablo la gracia era un sinónimo con Jesucristo, ya que su gracia es la inmerecida buena voluntad de Dios, dada libremente y hecha efectiva por medio de la obra salvífica de Jesús. La paz denota el estado de libertad que brinda la gracia de Dios. Vemos entonces cómo luego de las palabras gracia y paz, Pablo apunta inmediatamente a la obra de Cristo, donde dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Enfatiza el carácter voluntario de Jesús en su entrega por nuestros pecados. En vista del estado espiritual de los Gálatas y su alejamiento, tanto para ellos como para nosotros es importante recordar la conexión que existe entre lo radical del pecado y la muerte de Cristo para salvarnos del pecado. El pecado es algo serio
y tomó la muerte del Hijo de Dios para poder llevarnos a una correcta relación con Él, para abrir las puertas a tener esta relación con Dios. Y es justamente Jesús que nos ha rescatado del presente siglo malo por medio de la justificación, por medio de la fe, el derramamiento del Espíritu en nuestras vidas. Este es un hecho y debemos procurar no ser llevados de vuelta al yugo de la esclavitud, como estaba ocurriendo con los Gálatas, y podamos vivir la letra del famoso himno que dice: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. En los versículos 6 al 9 vemos entonces el asombro de Pablo ante lo que estaba sucediendo con los creyentes en Galacia y reserva una de las condenaciones más duras encontradas en el Nuevo Testamento para los pervertidores del Evangelio. Dice que sea anatema. En el versículo 6 vemos que Pablo estaba sorprendido de lo rápido que se habían alejado del Evangelio, probablemente debido al corto tiempo que había pasado desde que les había enseñado el Evangelio y se habían alejado. En el libro de Hechos capítulo 13 vemos evidencia que Dios bendijo en gran manera los esfuerzos misioneros de Pablo y Bernabé en las ciudades del sur de Galacia, a pesar de que se encontraron con fuerte oposición. Frente a este gran avivamiento que estaba ocurriendo en este lugar, los cristianos de Galacia, a quienes Pablo les tenía tanta esperanza, ahora estaban a punto de dejar el Evangelio. Un comentarista añade que aquí se nos recuerda lo frágil que pueden ser los creyentes jóvenes en la fe y cuán susceptibles pueden ser a los ataques del enemigo. No hay nada que satisfaga más al diablo que el quebrantar y destruir hasta donde pueda una verdadera obra de Dios. Donde sea que haya un movimiento genuino del Espíritu de Dios o un avance en la obra de alcance misionero, podemos estar seguros que Satanás tendrá un interés profundo en causar discordia, dudas y desastre. Y así era en las iglesias de Galacia. En vista de esta realidad, a nosotros hoy en día también Dios nos insta entonces a estar atentos y vigilantes, firmes en la palabra de Dios para poder ser fortalecidos en la fe, firmes en la gracia de quien nos ha llamado, y también exhortar y enseñar a otros a permanecer firmes ante las falsas enseñanzas y las acechanzas del enemigo. En los últimos versículos de este pasaje vemos la dura condenación de Pablo hacia estos falsos maestros y agitadores, quienes estaban haciendo a los cristianos regresar a seguir la ley judía y obras como la circuncisión para poder, entre comillas, experimentar el evangelio completo y ser aceptados por Dios. Pablo les dice a ellos, sea anatema. En otras palabras, Pablo les condenaba con la maldición de Dios a quien pervirtiera el evangelio, ya sea a los falsos maestros, ya sea a un ángel y hasta a sí mismo. Si te das cuenta, Pablo no se excluye a sí mismo de esta posibilidad. En el versículo 8 dice la frase, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, en donde muestra que el tema principal para este anatema no es el mensajero, sino el mensaje. La realidad es que Pablo no se detuvo al momento de desatar su indignación cuando estaba convencido de que la integridad del evangelio estaba en juego. Esto nos recuerda lo precioso que es el evangelio de Cristo para nosotros y que ya en la obra de Cristo el evangelio está completo, no necesita de más nada. Esto nos sirve de advertencia para nosotros para proteger la integridad del evangelio y también poder estar anuente, estar atento a cualquier viento de doctrina falsa que quiera instalarse en nuestras iglesias. Es una advertencia para quien quiera pervertir el verdadero evangelio. Dejemos que este pasaje nos lleve a la reflexión y nos preguntemos ¿qué tan firme estamos parados en la verdad del evangelio? ¿Qué tan atentos estamos a las falsas enseñanzas que acechan a la iglesia y buscan instalarse dentro de ella sigilosamente? ¿De qué manera estamos exhortando y enseñando a los jóvenes en la fe para que su fe no desfallezca? Que la gracia y la paz de Jesucristo nos llene a medida que meditamos en su verdad. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.